Bueno, lo prometido es deuda y aquí estoy de regreso. ¿Qué creían? ¿Que ya no me iban a ver? Pues no, aquí estoy. La situación es que me disculpo en primera instancia por la demora, aunque bueno, realmente no ha pasado ni una semana. Y créanme que tratar de hacer sucinto un tema tan grande o cualquier tema en general, tratar de extraer lo principal es complicado porque normalmente uno teme o su servidor teme el dejar fuera cuestiones importantes para entender los procesos y lo que va a generar en el individuo o el artista para poder generar el movimiento. Bueno, ustedes lo pidieron, en su mayoría chicos de cuarto semestre. Aquí está, vamos a hablar sobre el romanticismo alemán. Y aquí imagínense que entra una cortinilla con el nombre del canal. Muy bien, vamos a empezar con contextualizarnos un poco. Había ocurrido la reforma de Martín Lutero, ¿la recuerdan? Más o menos a los que ya les he dado la clase de historia cuando hablábamos de la Edad Media y Renacimiento. Bueno, Martín Lutero proclama su reforma, lo cual divide a la iglesia en dos. Ya no voy a preguntar quién se acuerda porque espero ustedes lo recuerden. Alemania hasta ahora no ha figurado en el mapa en cuanto a creaciones teatrales. Alemania hasta ahora no ha sido mencionada, pero Alemania viene de una aversión hacia lo último que se estaba generando en cuanto a creaciones teatrales de la Edad Media. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto con Alemania? En Alemania existía un conflicto muy grande y que, bueno, creo que ha ocurrido en gran medida a las civilizaciones. En algún punto de su historia ocurre este conflicto, y es que los alemanes quieren ser tanto individualistas como entender la necesidad del colectivo. Es decir, yo me percibo como un individuo que quiere tener su propio pensamiento, que no quiere depender quizá del otro. Sin embargo, para poder crecer, necesito al otro, es algo necesario. Entonces, Alemania está en este choque, en estas fuerzas en conflicto. Una aspiración individualista contra el terror del individuo a estar solo. Y ante esta soledad necesita imperiosamente la necesidad de organizarse socialmente. De esa manera se da una disciplina y se da una jerarquía. Es decir, yo ya no soy solamente Sergio en el universo. Yo ya juego un rol dentro de una sociedad. Aquí hay una dicotomía muy grande, ¿no? El individuo y el colectivo. Hagamos un paralelismo rápido con lo que está sucediendo hoy en día. La contingencia y la situación que vivimos con el COVID-19. Bueno, ¿cuántas veces no había post, no había comentarios, no había memes incluso, donde se hacía burla y mofa de que ojalá estuviéramos solos, me gustaría estar solo, me siento solo, etcétera, etcétera, etcétera? Y ahora estamos solos. Ahora no quedó otra elección más que estar solos por nuestra propia seguridad, y no nada más la de nosotros, sino también la del otro. Y ahora es cuando empieza a presentarse la ansiedad, el aburrimiento que hago, me vuelvo TikToker, subo videos de las clases, etcétera, ¿no? Cada quien busca qué mecanismos llevar a cabo para sobrellevar el aislamiento y el convivir con uno mismo, que es lo más complicado, como les mencionaba en el otro video. El convivir a nivel profundo, no a nivel superficial. Bueno, hagan de cuenta, Alemania estaba en este conflicto. El individuo necesita de la ley social, evidentemente. Sin embargo, esta ley social termina absorbiendo y triturando al individuo. Eso me genera una realidad inconcebible. ¿Cómo es posible que yo de manera deliberada quiera participar en esta barbarie? Pues bueno, esta situación es el panorama que se presenta en primera instancia y en el cual se va a debatir, y se estaba debatiendo la historia alemana en aquel momento. Entonces, Alemania, ¿a dónde voltea a ver? Oh, vaya, recordemos que existe un drama sin solución. Y este drama sin solución es la tragedia. La tragedia no es una solución muy simple, lo decía Aristóteles en la Poética, ¿verdad? La muerte social, o metafórica, o real del individuo. Alemania voltea a ver a la tragedia cuando no se puede conciliar esta situación de individuo contra sociedad. Cabe destacar que estamos hablando del siglo XVIII. Para 1765, el querido James Watt inventa la máquina de vapor.
Todo esto va a ser muy importante porque va a surgir la primera revolución industrial. Ojo, la primera revolución industrial va a hacer que una clase social que estaba, lo empezamos a ver allá con los burgueses, cómo surge de los burgos, perdón, en la Edad Media, en la Alta Edad Media, ahora esta clase social ya no es minoría, está aumentando, y está aumentando en demasía, y está exigiendo el lugar que por derecho le pertenece. Entonces, es un gran siglo de revoluciones, tanto políticas como tecnológicas, y todo esto evidentemente se va a ver reflejado en el teatro. El artista buscaba escribir de otra manera. Los auditorios empezaron a llenar, pero ojo, acuérdense para quién era el teatro antes. Sí, para los ricos, para los nobles. Y el teatro poco a poco dejó de ser para ellos. Miren. No soy yo la marca, ¿verdad? No fumen, tomen agua. Entonces, ahora las salas se empiezan a ver abarrotadas de gente inculta. La gente inculta empieza a llenar los teatros. Caray, ahora esta gente ya tiene para gastar. Ahora, oferta-demanda. Tenemos más clase media, tenemos más teatros. ¡Puf! Sorpresa. Tanto es el progreso que esto muchos lo equiparan con lo que ocurría en el siglo V a.C. en Grecia. Recordemos que era en la época de mayor auge de la tragedia e incluso lo que llegó a generarse en el Renacimiento. Entonces fue un siglo de grandes revoluciones. Bueno, volviendo al contexto específico de Alemania. Ni la reforma de Martín Lutero ni la contrarreforma que recordemos que se lleva a cabo en el Concilio de Trento logran unificar la creencia del alemán. Es decir, hay muchos estados, vamos a llamarlo de esta manera, que orbitan entre varias filosofías religiosas. No hay una unificación. Y recuerden que cuando no hay una unificación, tenemos problemitas. Hay situaciones, hay conflicto, hay desequilibrio. Y pues bueno, el primero en hablarnos de unidad fue Aristóteles, ¿verdad? Ahora, yo les decía, los alemanes tenían un espíritu antirromano a final de la Edad Media. Acuérdense que, si bien el teatro no murió como tal en la Edad Media, tuvo un sesgo, un decremento a lo que se venía haciendo de los griegos a lo que adaptaron los romanos, ¿no? Adaptaron, no hay que ser malo con los romanos. Bueno, entonces Alemania empieza a descubrir que hay compañías itinerantes. ¿Sí se acuerdan lo que es itinerante, no? Si no, ahí lo apuntan y lo buscan. Y estas compañías itinerantes venían de un lugar. No, se me desabrochó el botón, pero miren así para que se vea más bonito. Estas compañías itinerantes venían de un lugar, y este lugar era Inglaterra. Así es, damas y caballeros, la primera influencia que recibe Alemania es Inglaterra, y en aquel entonces ya existía una personita, que no fue cualquier personita, y que también podemos debatir algún día si realmente existió o no. Les recomiendo la película de Anónimo, y en clase pudimos ver divertidamente la de Shakespeare enamorado. Bueno, eso es para que entiendan un poco el contexto de Inglaterra en ese periodo. Durante ese mismo periodo, estos cómicos empiezan a viajar, teatro itinerante, y van a Alemania. Llegan a Alemania, los alemanes lo empiezan a ver y los llaman los Englische Comedians. Perdónenme si lo pronuncié mal, mis queridos amigos alemanes o cualquiera que sepa hablar alemán. En sí significa comediantes ingleses, ¿no? Los alemanes quedan impresionados con este tipo de teatro cuya mayor finalidad era divertir y entretener, ¿no? Hacer reír al vulgo, es decir, al pueblo. Hay un personaje que les llama más la atención y era la figura de una suerte de coro plebeyo, un bufón. Este bufón se le va a llamar de diferentes maneras dependiendo de dónde se lleve a cabo. Por ejemplo, lo pueden conocer como fool o tonto o clown. En Alemania lo conocieron como narr. Y la gente empieza a adaptar todo esto que empezó a gustarle, lo adapta y crea personajes como Juan Salchicha. Sí, así como lo oyen, Hans Faust. Así se le conocía al buen Juan Salchicha en Alemania. Es un personaje netamente cómico, les digo, nada más para entretener. Para el siglo XVII, para mediados del siglo XVII, es decir, 1800, tenemos que el teatro alemán está ya totalmente, ahora sí que a la inglesa. Está hecho a gusto del inglés y a gusto del alemán. Más bien, a gusto del alemán a partir de lo que el inglés le gustaba. Y bueno, denme un segundo porque se cayó aquí mi hojita y ya la acomodé.
Después Alemania tiene una guerra que es la Guerra de los 30 años, y tras esta Guerra de los 30 años, Alemania voltea a ver a otro país que dice, un momento, oye, ellos también están haciendo teatro. ¿Y cuál es este país? Francia. Recordemos que Francia en el neoclásico tuvo a 3 grandes exponentes, que fue... esto es como Pocoyo, contesten ustedes. Corneille, Pierre Corneille, Jean-Baptiste Poquelin Molière y Jean Racine, ¿verdad? Bueno, voltea a ver Alemania, perdón, a Francia, y se da cuenta de algo. ¿Se acuerdan que estaban en absolutismo con el Rey Sol? Bueno, no solo eso. El Rey Sol, acuérdense que le gustaba mucho el espectáculo y brillar, y era un gran mecenas. Y Alemania empieza a aplicar esta suerte de mecenazgo. Muy bien. Alemania ya está contaminado, por así decirlo, entre Inglaterra y Francia. Sigue sin encontrar una identidad nacional y un estilo propio. Y ese va a ser el siguiente gran problema al que se va a enfrentar Alemania. Simplemente va a tener a los llamados cómicos de la legua, que también, como les digo, es una suerte de teatro itinerante, sin valor artístico. Los actores van a tomar textos de donde sea y de donde quieran, y van a hacer remiendos de producciones francesas y tratando de improvisar a la italiana. Es decir, estoy agarrando de aquí y de allá, porque recuerden que Francia también le copió a Italia en cuanto a la comedia del arte. Entonces estamos de la copia de la copia de la copia, ¿no? Citando a Chuck Palahniuk en El Club de la Pelea. Bueno, hasta que aparece la primera persona que empieza a querer buscar de manera errónea en aquel momento una identidad nacional alemana. Y él es nuestro querido Johann Gottschalk, que vivió de 1700 a 1766. Bueno, él se leyó el arte poética de Nicolas Boulot y dijo, la voy a aplicar a Alemania. Otra vez, agarrando situaciones de otro país. No, creen algo propio. Y creyó que ahí estaba la fórmula para encontrar el teatro nacional alemán que tanto se estaba buscando, pero no fue así. Y ojo, aquí su gran error. Se creyó el poseedor de la verdad absoluta en el teatro. Quien se cree el poseedor de la verdad está equivocado, porque siempre va a haber alguien que le demuestre que no tiene la verdad, con pruebas. Y así le pasó al buen Johann Gottschalk. ¿Qué llegó? Bueno, para empezar, al querer imponer, generó violencia. Hubo una seguidora y artista también alemana llamada Carolina Neubach, que ella dijo, así nada más, ¿saben qué? Juan Salchicha no nos representa porque no lo dice Nicolas Boulot y no está en nuestros preceptos, y vamos a quemar a Juan Salchicha. Fíjense la violencia a la que llegan, querer atacar a alguien solamente porque otra persona dice tener la verdad, y el pobre Juan Salchicha lo queman. Bueno, no a la persona, afortunadamente fue una alegoría, quemaron a un muñeco de Juan Salchicha, pero no deja de ser un acto violento, ¿no? El fuego purifica, pero por favor, no acaben con una creación netamente Alemania, a partir de una influencia inglesa, como era el buen Juan Salchicha. Bueno, todo esto estaba ocurriendo, esto fallaba, no se lograba una identidad nacional. Llega después Friedrich Klopstock y también trata él de imponer su propia idea. Él estaba mucho más enfocado hacia lo religioso que lo nacional, y pues tampoco funciona. Hasta que llega un hijo de un pastor protestante. Hora de continuar. Un hijo de un pastor protestante. ¿Quién es? Gotthold Lessing. Lessing, que vivió de 1729 a 1781. Esta va a ser la primera gran figura reformadora del teatro alemán. Bueno, ¿qué hace él? Para empezar dice, ¡vámonos! ¡Fuera de aquí! Influencias extranjeras. No las necesitamos. No las queremos. Y él, a pesar de estar en pleno siglo XVIII, con la revolución que ocasionó Martín Lutero, sus consecuencias de pensamiento, recuerden cuál era el ideal barroco, acuérdense cómo había este conflicto entre razón y locura, entre sueño y realidad, acuérdense de esto, caray. Se topa con este panorama y sin importarle, él dice, ¿saben qué? Vamos a transformar. ¿A partir de qué? De una fe que va a ser revelada y dogmática, y va a tener sed total ¿de qué? De acción y de amor. Acción y de amor. Va a ser una lucha perpetua por encontrar la verdad. La verdad. Y no solo la verdad, también la belleza. La belleza y la práctica del bien. Porque todo eso, señores, señoras, damas y caballeros, personas,
están unidas. La verdad, la belleza y el bien. Va a empezar a querer buscar eso con sus creaciones. Y él dice que no tiene que estar ligado a un credo trascendente. Va, ideologías de reforma y contrarreforma. Qué complicado, ¿no? Para 1755 estrena una obra que se llama Miss Sarah Sampson, que va a ser el primer indicador de lo que posteriormente se conocerá como romanticismo. Aquí todavía no, ¿eh? En sí, el tema de Miss Sarah Sampson es la redención de la culpa por medio del amor. La redención de la culpa por medio del amor. Acuérdense, el amor como fuerza principal. Va a aparecer un nuevo paradigma de pensamiento para la hora que analicen un texto del romanticismo. O si ya lo analizaron, truchas, ¿ok? Posteriormente, para 1767, escribe La fortuna del soldado. Y aquí, miren, nos muestra un nuevo tipo de mujer. Ya no a la muñequita dibujada que estaban acostumbrados. No. Es una mujer volitiva, informada, decidida a vencer su suerte y no nada más usando la fuerza, sino buscando la verdad. Acuérdense que este era el principal postulado de lo que nos presenta nuestro querido Lessing. El punto culmen de Lessing vendría con el texto de Dramaturgia de Hamburgo. Lessing era un teórico, era un crítico. Acuérdense que hacen falta teóricos y críticos para que pueda haber práctica con conocimiento de causa. Y Lessing lo fue. Dicen que su hermano menor, no literal, era Denis Diderot, que hablamos de él, chicos de cuarto. Bueno, Dramaturgia de Hamburgo es un compendio de los artículos críticos de Lessing y hagan de cuenta que esto lo van a tomar unas personitas que voy a mencionar en la siguiente parte del video para que no sea tan largo, para revolucionar por completo el teatro alemán, los Sturmers. Bueno, él quizá también cometió un errorcillo, porque nadie es perfecto. Criticó demasiado al neoclasicismo, dijo, no, a ver, Francia, ya va. Los criticó de más, los juzgó demasiado y quizá pudo haber tomado herramientas. Todo nos puede brindar algo, chicos. Bueno, él decía que los griegos consiguieron lo que consiguieron con la tragedia gracias a que la emoción estaba suscitada en la expresión adecuada de las pasiones. ¿De cuáles pasiones? De las pasiones humanas. Aquí estamos viendo cómo nace el romanticismo, su desarrollo, sus crisis y su desenlace, caray. Porque en las crisis es cuando mejor nos conocemos y cuando mejor sabemos quién somos realmente y cómo podemos salir adelante. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Solamente metabolicen eso, piénsenlo. Y tenía a un ídolo. Todos tenemos a un ídolo, ¿no? Piensen el de ustedes. Él tenía a William Shakespeare como su ídolo. Él creía que él era el ideal de la libertad, genial y omnipotente, no cualquier cosa. Él también reconoce que el teatro tiene un fin, y este fin es el educativo. Vaya, pues qué bien, ¿no? Qué bien, vamos a educar a través del teatro. Y para el actor debe transmitir la poesía. Si bien la técnica de actuación que él trataba no tenía que ver para nada todavía con situaciones realistas o psicológicas, eran incluso muy mecánicas. Para él, el actor debía ser quien transmita la poesía, ya que participaba en la plástica y la poesía. Entonces el actor, digamos, es una suerte de transmisor, es una suerte de canal de comunicación entre el que recibe y lo que está recibiendo. El actor es ese canal, decía el buen Lessing. Y bueno, el teatro alemán nace de él. No de un poeta, de un crítico. Influencia a Goethe, vamos a hablar de él en breve, a Schiller. Schiller dice incluso que es su discípulo. Pasa un poco como Lope de Vega influenció a Tirso de Molina y a Pedro Calderón de la Barca. Esto va para los que ya lo vimos, acabamos de ver en segundo semestre, ¿verdad? Así fue. Fue también una gran influencia. Lessing fue el que inició realmente a buscar un nuevo teatro alemán, una identidad real alemana. Y las conquistas que después vendrían fueron gracias a él. Él fue el que señaló y los demás siguieron el camino. Y estos, en primera instancia, fueron los Sturmers. Una pausa para subir esta parte, o bueno, no, más bien para que no esté tan largo el video y continuamos. Gracias.